Filipenses capítulo 1. Damos nuestra lectura desde el versículo 1 y hasta el versículo 14. Y así todos de pie leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa, y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bendita sea la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, agradecemos tu bondadosa gracia que nos permite en esta mañana tener frente a nosotros tu palabra. Leerla con libertad es una gracia tuya, oh bendito Dios. Tenerla delante de nosotros y leerla en nuestro propio idioma es una gracia tuya, bendito Dios. Aún más, tener entre nosotros la exposición de tus palabras, la que ella misma dice que alumbra, es una gracia tuya también. Así que así, agradecidos en nuestras almas por las gracias y misericordias que abundantemente tú derramas sobre nosotros, que haces abundar en medio nuestro, venimos, Señor, en humildad a suplicarte dos cosas. Que las cosas que han de ser expuestas, amado Padre Celestial, no nos entren por un oído y salgan por el otro oído. Que no sea una mera adquisición de información procesada solamente intelectualmente, sino que ésta transforme la ciudadela de nuestro ser, nuestros afectos y no solamente nuestro intelecto, todo nuestro ser se ha transformado por la luz de tu palabra. Que las tinieblas, los vestigios de ella que aún hay en nuestra vida, sean dispersadas por la luz de tu palabra. Sean desenmascaradas las tinieblas de Satanás y del pecado por medio del brillo poderoso de la luz de tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que des un oído dócil, un corazón dispuesto a tu pueblo para con tu palabra. Que sean recibidas estas palabras, Señor, no como las palabras de un hombre, sino como de hecho son tus palabras. Que así sean albergadas en los corazones de cada uno de nosotros y seamos transformados por el poder y el brillo de tu palabra. Pero ahora también rogamos, Señor,
por cuanto yo mismo estoy sujeto a la debilidad de la carne. Que ayudes mi vida a ser fiel en esta exposición y que pueda exponer tu palabra sin desviarme ni a izquierda ni a derecha de su significado original. Pido tu asistencia, bendito Espíritu de Dios, tú que operas sobrenaturalmente en nuestras vidas. Ruego que operes en la mía para hablar a tu pueblo y que pueda yo predicar fidedignamente. Que seas tú glorificado y que cada uno de nosotros seamos exhortados, estimulados, animados, reprendidos, guiados cada día a darte gloria a ti y a ser más y más semejantes a Jesús, tu Hijo, a quien hemos llamado Señor y Salvador. Bendice nuestra comunión en esta hora, te ruego, Señor, y sea tu palabra una luz, una antorcha que brille en medio de esta oscura niebla que se ha cernido sobre nuestra nación, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en los corazones de cada uno de nosotros. Bendito seas tú, Dios eterno, en Cristo Jesús tu Hijo. Amén. ¿Puedes sentarse, hermano? En lo que va de nuestra exposición de la carta de Pablo a los Filipenses, llegamos en la última enseñanza, la del domingo pasado, al versículo 11. Insistíamos junto con Pablo lo necesario que era tener el discernimiento, el conocimiento, la ciencia de parte del Señor, como dice en el versículo 9, abundar nuestro amor en ello, para poder aprobar lo mejor, como dice el versículo 10. Lo mejor es la voluntad del Señor, lo que a Dios agrada. Como con abundancia de textos mostramos a qué refería San Pablo. Que el fin de aquello era ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, es decir, tener una fe, una profesión de fe sincera, honesta, genuina, y tener una conducta intachable, irreprochable, irreprensible en Cristo Jesús mientras esperamos su parusía, el segundo adviento del Señor, su venida por su iglesia. Y terminábamos junto con Pablo diciendo que nuestra vida, en tanto esperábamos la parusía del Señor, debía estar llenas del fruto de justicia por medio de Jesucristo, para que de esa manera Dios pudiera ser glorificado y alabado. Rememorábamos las palabras de Cristo al decir que la gente pudiera ver nuestras buenas obras y alabar al Padre Celestial. Pues ciertamente la vida de un creyente no debe ser una vida estéril. Rememoramos también aquel dicho en la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero decía: creemos en la sola fide, es decir, en la justificación solamente por la fe, pero no creemos en una fe sola, en el sentido de que sea solitaria y que no sea acompañada por obras para manifestar lo genuino de esa fe. Así entonces el apóstol Pablo ha dicho claramente que las obras deben acompañar también en la fe, no para la justificación, sino para la alabanza y gloria del Señor, como lo decía también en Efesios capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, culminando al decir que las buenas obras han sido predestinadas de antemano por Dios para que cada uno de nosotros andemos en ellas. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia del Señor, por medio de la fe en Jesucristo, para que andemos en esta novedad de vida teniendo frutos de justicia que dan gloria y alabanza a Dios. El apóstol Pablo, al llegar hasta este punto,
de alguna manera hace una especie de pausa en ello al haber terminado la idea principal en estos primeros versículos y se apresura a hacerles conocer algo acerca de lo que estaba ocurriendo. Él dice: quiero que sepáis, hermanos, en el versículo 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y aquí hemos de tener la primera pausa, por supuesto. Sucede que la iglesia a la cual escribe el apóstol Pablo es una iglesia a la que Pablo le tiene muchísima estima. Pablo ama muchísimo a los filipenses. Y como lo ha dicho en muchas partes, los cristianos de Filipos le ayudaron en muchísimas veces cuando él estaba en aprietos y en necesidad. Así que de alguna manera el corazón de Pablo estaba particular y especialmente ligado a la iglesia en Filipos. Por supuesto, cualquiera que lea todas las escrituras del apóstol Pablo va a notar la necesidad y el amor entrañable que Pablo tenía por la iglesia en general. Cuando digo que había algo especial por Filipos, no era que él desdeñaba a las demás iglesias locales o a la iglesia en general, sino que había algo especial en este contexto, pues la iglesia en Filipos se había comportado de una manera muy piadosa para con el apóstol Pablo, dando así certificado, testimonio de la fe que habían profesado. De alguna manera era la joya en la corona del apóstol Pablo, la iglesia cristiana en Filipos. Así entonces esta iglesia en Filipos se preocupaba por el apóstol Pablo. Si recordamos bien lo que sucedió en Hechos capítulo 16, recordamos muy bien que el apóstol Pablo al llegar allí predicó el evangelio con mucho denuedo y que no escatimó incluso sufrimientos, porque fue puesto en prisión al estar allí mismo bajo acusaciones pretendidas y falsas. Y él sufrió estas cosas solamente para poder llevar el evangelio a estas personas. Y Dios usó todo esto para que abundara el evangelio en esa zona, y de eso vamos a hablar bastante el día de hoy. Así entonces el apóstol Pablo tiene de parte de la iglesia en Filipos una calurosa recepción. Tiene de parte de la iglesia en Filipos también un caluroso cuidado, un muy fraterno cuidado. Filipos está muy pendiente del apóstol Pablo, de su ministro, de su servidor. Así entonces Pablo, entendiendo que los creyentes, sus hermanos en Cristo en Filipos, están enterados de la situación que Pablo tiene al momento de escribir esta carta, como ya hemos descubierto, indagado, escudriñado al inicio de la exposición de esta carta, pues Pablo estaba preso. Filipos se preocupa, la iglesia en Filipos se preocupa por la condición del apóstol Pablo. Tal es así que enviaron a Epafrodito para ayudar al apóstol Pablo, para hacerse un colaborador del apóstol Pablo en las misiones de la predicación de la palabra del Señor y para aportarle algún bien a su naturaleza humana débil, que por supuesto por la causa de Cristo había sufrido tanto y que en ese momento se encontraba preso. Así ellos entonces, sabiendo de la condición del apóstol Pablo, se preocupaban. Y estas palabras del apóstol Pablo en el versículo 12 es como si gritara diciendo: hermanos míos, sé y conozco que están preocupados por mi condición. Conozco y sé que están tristes por lo que me está aconteciendo en mi humanidad. Sé que están tristes porque ustedes, siendo a quienes yo les prediqué, están libres, y siendo yo el que les predicó, estoy preso. Pero yo estoy preso por la causa del Señor, por la palabra del Señor. Y en medio de este contexto, Pablo abre su corazón, como ha venido haciéndolo en todos estos versículos que hemos estado viendo. Esto es una carta muy hermosa, muy afectiva, muy entrañable, muy profunda. Abre nuevamente su corazón para nosotros, no solamente para los filipenses, y nos muestra cuál es
la cosa que tiene entre ceja y ceja el apóstol Pablo. Pablo no estaba preocupado por la condición en la que él se encontraba estando preso. Pablo no se preocupaba porque él estuviera preso en sí mismo, porque no se le permitiera ir a donde él quisiera ir. Pablo no estaba preocupado si lo agarraban y lo azotaban. Por supuesto, no quiere decir con esto que Pablo era impasible, que él no sentía ninguna pasión, que él no tenía ninguna forma de sentimiento, que no sentía dolor. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que por encima de estas cosas naturales, que en su humanidad él podía sentir con dolor, había algo que consumía los pensamientos del apóstol Pablo de día y de noche. Y él lo muestra de esta manera. Él sabía que las cosas que le estaban sucediendo a él preocupaban a los creyentes en Filipos. Pero la forma en la que consuela el apóstol Pablo a los creyentes en Filipos es colocando toda la vista y la atención en Cristo Jesús y su bendito evangelio. Él no les dice ni siquiera en este contexto: tranquilos, estoy sufriendo poco. O tranquilos, he comido al menos, he tenido algo de comida, no se preocupen tanto por mí. Eso pasa completamente un segundo, tercero, hasta cuarto plano, último plano. Y no es que estaba mal la preocupación de la iglesia cristiana en Filipos por el apóstol Pablo. Es que Pablo quería redirigir los pensamientos de cada uno de ellos a algo que era mucho más importante que la integridad física del apóstol Pablo. Él les dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo nos está mostrando con esto su corazón nuevamente. Él está abriendo para nosotros su corazón, así como lo abrió a los filipenses, porque los filipenses al leer esta carta veían que era lo que estaba consumiendo los pensamientos del apóstol Pablo. Así nosotros debemos prestar atención a qué cosa era lo que consumía el tiempo y los pensamientos del apóstol Pablo, de tal manera que sus sufrimientos, sus prisiones, las persecuciones que padeció y todo aquel dolor o tristeza que pudiera haberle embargado en algún momento humanamente hablando, todo eso quedaba opacado a la luz del evangelio que estaba progresando en medio de todo ello. Había algo que le llenaba de gloria, de júbilo, de gozo, de alegría en las entrañas, aún en medio de la más triste condición. Solamente una cosa: el progreso del evangelio. Con estas palabras el apóstol Pablo estaba procurando que centraran la mirada, los filipenses, en algo que es mayor que el apóstol Pablo. Él no está diciendo que sea ilegítimo, ilícito que los filipenses se preocuparan por la integridad física del apóstol Pablo, sino que Pablo les muestra que hay algo mucho más glorioso a lo cual prestar atención, que el sufrimiento que él estaba recibiendo había servido para que el evangelio progresara. Y para entender entonces la mente del apóstol Pablo en esto, tenemos que ver claramente cuál es su orden de prioridades al respecto. Ya hemos hablado en los versículos anteriores cómo el apóstol Pablo rogaba que el corazón de los filipenses abundara amor para el conocimiento y para el discernimiento, para que ellos pudieran aprobar qué era lo mejor. Para la mente del apóstol Pablo lo que estaba sucediendo era lo mejor. ¿No se dan cuenta? Para el apóstol Pablo lo que estaba sucediendo era lo mejor. Una sola razón había para él poder determinar y juzgar que lo que sucedía era lo mejor: progreso del evangelio. Él estaba preso, coartado en sus libertades. Él no podía moverse con la libertad que antes se movía. De alguna manera él tenía sufrimientos de dentro y de afuera, como muchas veces en otras cartas habló también. Temores, como cualquier persona. Él lo habló muchas veces en muchas cartas también.
Temores de dentro, temores de afuera, peligros afuera y peligros dentro también de las iglesias. Con todo esto, Él nos abre el corazón, como lo abrió a los filipenses, para mostrar qué es lo que es prioritario para Él. La voluntad del Señor, el progreso del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como Él escribió en su carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 16. En el mismo lugar en donde estaba preso. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así entonces, en el pensamiento del apóstol Pablo, sufrir mientras él comunica el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es un sufrimiento que bien puede recibir él con todo gusto, con tal de que el Evangelio progrese. Ahora, el progreso del Evangelio. La palabra que Pablo utiliza al escribir en esta carta significa progreso, provecho y avance. Estos tres resultados preliminares o significados preliminares los provee el diccionario Strong. Y el Helps Word Studies dice en su definición, tratando de ampliar la idea que está dentro de la palabra griega prokopé, dice que la idea es que el avance es derrumbando los obstáculos que están enfrente, derrumbando lo que sea que impida el progreso. Aporta que la idea es la de los ejércitos o el grupo de soldados que van hacia su misión y se encuentran en un tupido bosque y tienen que ir cortando, quitando de en medio, allanando y limpiando el camino para que ellos puedan pasar y entonces avanzar en su misión. Es la idea que el Helps Word Studies provee como significancia de prokopé. Así entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca del progreso del Evangelio, está utilizando esta palabra con este significado. Él dice que las cosas que le han sucedido, sus sufrimientos, sus prisiones, sus cadenas, aquello que de alguna manera pareciera haberlo impedido a él, obstaculizado a él, él dice que el Evangelio no ha sido obstaculizado. Al contrario, que los obstáculos que se le han colocado a él han redundado en el avance del Evangelio. Es increíble el juego de significados que Pablo ha colocado en estos pasajes. Es tremendamente hermoso, rico, profundo. Él está diciendo, yo estoy preso y estoy impedido y estoy obstaculizado, pero estas cosas que me han sucedido redundan en el no obstaculizado progreso del Evangelio. El Evangelio está derrumbando todos los obstáculos y avanzando, dando provecho y progreso. Con esto Pablo pretende o procura calmar y consolar a los hermanos en Filipos, diciéndoles algo que es mucho mayor que él y su integridad física. Por supuesto, para los filipenses, que conocen muy bien cuál es el estilo paulino, la gallardía paulina, la valentía paulina, que no se detenía delante de los problemas, ellos seguramente recibirían esta carta sabiendo que cuando el apóstol Pablo había hablado de ello, estaba completamente convencido de que el progreso del Evangelio era mucho más importante que el progreso en la salud de su propio cuerpo. Las Escrituras nos dicen en Hechos capítulo 21, quisiera que fuéramos allá para revisar este pasaje y ver
y entender un poco el pensamiento paulino al respecto y por qué Pablo habla de esta manera. Y vamos al versículo 10, por favor acompáñenme. A leer desde el versículo 10 hasta el 14. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: bendita valentía, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pasajes como este los vamos a encontrar repetidamente en el Nuevo Testamento acerca del pensamiento y la conducta del apóstol Pablo. Y traigo a mención este pasaje precisamente para que entendamos un poco el pensamiento paulino. Hay algo preponderante en la mente del apóstol Pablo, y es que la predicación del evangelio es no solamente vital y necesaria, sino que urgente, tan prioritaria que está por encima de su propia libertad, de su salud o de su confort. Pablo no piensa en su comodidad o en su salud o en su libertad, tanto como para olvidarse que la prioridad es el avance del evangelio de Jesucristo, poder de Dios para salvación a los que creen. Por ello dice que ha redundado, estas cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Cuando nosotros vamos a las Escrituras encontramos que estas cosas, lejos de ser contradictorias, en su paradoja nos enseña más bien cómo el Señor mueve las cosas para realizar su propia voluntad. Volvamos al libro de los Hechos, o ya que estamos allí, vamos al libro de los Hechos, vamos al capítulo 8 de este hermoso libro. Miren lo que dicen los primeros 4 versículos. Esto es antes de que el apóstol Pablo, del cual estamos estudiando su pensamiento y su expresión en este versículo 12 de Filipenses 1, antes de que él tuviera el pensamiento que él está mostrando aquí. Escuche. Y Saulo consentía en su muerte. En el capítulo anterior se narra la valerosa historia de Esteban, un diácono sabio y lleno del poder del Espíritu Santo, que dio testimonio de la verdad y del evangelio delante del liderazgo de Israel, y que fue sometido a muerte, a martirio, lapidado bajo las piedras de aquellos a quienes les predicó. Y Saulo, dice la Escritura, consentía en su muerte, consentía en la muerte de un diácono sabio y lleno del Espíritu Santo que había predicado al liderazgo de Israel. Saulo es Pablo. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, la muerte dada contra Esteban propició de alguna manera o abrió más ampliamente
una persecución contra la iglesia. Contra la iglesia que obviamente había empezado allí en Jerusalén. Y el resultado de esta persecución, dice el texto, es que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria. Y dice la escritura en el versículo 2, 3 y 4: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Varias cosas, no tenemos el tiempo para detenernos aquí y ahondar más, pero hay varias cosas que tenemos que ver aquí. Mire el contraste del pensamiento del Pablo que estamos estudiando ahorita con el Pablo que estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 8 antes de su conversión. Iba casa por casa y arrastraba a los creyentes y los echaba a la cárcel. Aquellos que predicaban acerca del evangelio los encarcelaba, y él pensaba que honraba a Dios haciendo estas cosas. Ese era el pensamiento de ese Pablo en ese tiempo. Pero resulta que el poder de Dios hizo que aún en medio de las cosas que estaba padeciendo la iglesia, en medio de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia en Jerusalén, todo eso resultara, tal cual como luego Pablo lo diría en Filipenses 1:12, en progreso del evangelio. ¿No se da cuenta, amado hermano? Como la escritura dice claramente que la persecución los llevó ¿a qué? A regarse por toda Judea y Samaria. Y hemos de decir también que hasta lo último de la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó a los primeros creyentes y a los apóstoles en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, Él les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en casa, allí mismo, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas cosas no habían acontecido, estas narradas en Hechos capítulo 1 versículo 8, sino hasta Hechos capítulo 8 versículo 1. Qué hermoso juego numérico. Porque cuando comenzó la persecución de la iglesia fue a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra con la predicación del evangelio. Y diríamos: qué terrible tiempo estaba sufriendo la iglesia, ¿verdad? ¿No es verdad, hermanos? Persecución. Hermanos nuestros muertos a piedra, aborrecidos por sus propios familiares, tratados con desdén por las personas que amaban. Pero estos, nos dice la escritura, que a donde iban comunicaban el evangelio. De modo que podemos ver por la escritura en esta mención que aunque la iglesia estaba sometida a persecución, a padecimiento, a cadenas, a torturas, la palabra del Señor era predicada y el evangelio progresaba y empezó a llenar Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pablo, que consintió en la muerte de Esteban, sabía lo que estaba ocurriendo. Que mientras estaba persiguiendo a los cristianos y ellos iban de un lugar al otro huyendo de esta persecución terrible, ellos a donde llegaban estaban colocando la semilla del evangelio. Fíjese lo que sucedió unos capítulos más adelante. Vamos a ir a Hechos capítulo 11. Y en Hechos capítulo 11 me gustaría que leyéramos desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Miren lo que la palabra del Señor dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero fíjense que ya había llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde comenzó la persecución, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor en medio de la dificultad y la persecución, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, ya se había convertido a Cristo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora coloquemos todo esto en conjunto y sobre la mesa. Hechos capítulo 1 versículo 8, el Señor les dice: me seréis testigos, y volveré a este texto un poco más adelante, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Dios permite, y no solo permite, Dios decreta una persecución que en Hechos capítulo 8 versículo 1 nos dice que llevó a la iglesia a ser esparcida por Judea y por Samaria, y que a donde llegaban los que fueron esparcidos, llegaban predicando el evangelio. Pero como la persecución arreció también en Samaria, dentro de Israel, pues la escritura nos dice que los que estaban siendo perseguidos saltaron incluso hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y a donde llegaron empezaron a predicar el evangelio. Y nos dice el texto, solamente a los judíos, porque podían hablarles acerca de la ley y mostrarles con la ley que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Pero resulta que habían entre ellos algunos que empezaron a hablar también a los griegos. Y cuando la escritura nos dice que esto comenzó a suceder, a anunciar el evangelio del Señor Jesús, la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número se convirtió al Señor, y una multitud fue agregada a la iglesia. Hermano, considere esto: estaban bajo persecución, y Dios estaba utilizando estos sufrimientos, estos padecimientos, esta persecución para la multiplicación de su iglesia por medio del progreso del evangelio. Y Saulo de Tarso, Pablo, que había consentido en la muerte de Esteban, allá narrada en Hechos capítulo 7, y que en el capítulo 8, por autoridad y comisión de los líderes de Israel, perseguía y asolaba a la iglesia, ahora era él también parte del progreso del evangelio y del crecimiento de la iglesia. Yo amo las benditas paradojas y las benditas ironías que la palabra del Señor muestra en casos como este. Las amo, me encantan. Vamos a Hechos capítulo 16, un último pasaje que quiero mostrar en correlación a esto, y junto a otro pasaje que está en 2 Timoteo 2:9, que ya lo vamos a leer. Vamos a Hechos capítulo 16. Y este es el que tiene que ver ya propiamente con Filipos. Vamos al versículo 22 del capítulo 16 del libro de Lucas, el segundo libro de Lucas, Hechos. Desde el versículo 22 Lucas nos dice: y se agolpó el pueblo contra ellos,
Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, el más oscuro, el más mohoso, el más húmedo, el peor, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¡Wow! Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Sabía lo que pasaba si se fugaba un preso, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Nuevamente coloquemos todo sobre la mesa y veamos la proyección breve que hemos hecho con estos tres pasajes, esos cuatro pasajes. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que promete el Señor. Y en Hechos capítulo 8 versículo 1 arrecia una persecución contra la iglesia que los obliga a salir de Jerusalén y minar Judea y minar Samaria con el evangelio del Señor. Y como arrecia aún más la persecución, los creyentes saltan hasta Chipre, hasta Fenicia y hacia otras latitudes a predicar el evangelio del Señor. Y allí, en medio de toda esta paganidad, el evangelio es anunciado a los griegos, y dice la palabra del Señor que se multiplica de tal manera la iglesia y progresa de tal manera el evangelio que multitudes fueron añadidas a la iglesia. Y aquel Pablo que asolaba ahora era parte del cristianismo que él asolaba. Ahora él era un asolado y perseguido. El que perseguía, ahora él era un perseguido. Y mientras él echaba a la cárcel a los que predicaban el evangelio, ahora él era un ferviente predicador del evangelio que se la pasaba de cárcel en cárcel. Y nos llegamos hasta Filipenses capítulo 16 que acabamos de leer. Y el Señor permite que injustamente coloquen bajo prisión al apóstol Pablo por predicar el evangelio del Señor. Bajo mentiras lo apresan. Y cualquiera que pudiera haber visto desde afuera dice: ¿qué clase de Dios es este en el que cree Pablo, que permite que lo metan preso? Y resulta que fue preso porque Dios le dio la gana de salvar al carcelero de Filipos y a toda su familia. Así. Y con un decreto mató 2 pájaros y una bala. El progreso del evangelio, la multiplicación de la iglesia en medio de circunstancias que al parecer no son las mejores. Y mientras estas persecuciones y cadenas se multiplicaban, la iglesia se multiplicaba. Y mientras estos sufrimientos se multiplicaban, el evangelio progresaba. Digamos que, como dijera el apóstol Pablo, vamos a ir a 2 Timoteo 2:9. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9. Mire lo que él dijo a Timoteo, su joven colaborador y mano derecha en el Señor. Leemos 8 y 9, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Palabra entre ceja y ceja del apóstol Pablo: evangelio de Jesucristo.
en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Y qué dice? Mas la palabra de Dios no está presa. Creo que ahora entendemos un poco más el pensamiento del apóstol Pablo. Pablo tenía prioridades bien sentadas. La convicción que el apóstol Pablo tenía no era, lamentablemente, como la de muchos predicadores el día de hoy, que apenas peligra su confort o comodidad, no están dispuestos a abrir la boca y decir la verdad. No están dispuestos a predicar el evangelio, pues aman más la adulación de este mundo, el aplauso de este mundo, la comodidad que provee este mundo, que la gloria del Señor por medio de la predicación del evangelio. La palabra de Dios no está presa. Es como si Pablo estuviera diciendo: hijo, yo puedo estar preso las veces que el Señor le dé la gana que yo esté preso, pero tú debes estar claro de algo: la palabra de Dios no está presa. Todas estas penalidades que yo sufro son por causa del evangelio del Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos para dar vida eterna a aquellos que creen en Él. Él es digno de esto y aún mucho más. Como hemos visto en estos pasajes, Pablo estaba dispuesto a cárcel, a cadena, a naufragio, a hambre, a frío, a tempestad, a lo que sea que estuviera en su camino, con tal de que una sola cosa aconteciera: el progreso del evangelio. Que el evangelio fuera predicado y las almas impías fueran salvas de sus pecados. Pablo, que asolaba la iglesia, quería ahora que la iglesia se multiplicara y creciera, y así estaba haciendo el Señor. Pablo había entendido todas estas cosas que hemos hablado, ya él las había vivido, las sabía en carne propia, por experiencia propia, que aún a pesar de los sufrimientos y persecuciones y cadenas y todas las cosas que pudieran utilizar para frenar el avance del evangelio, Dios se encargaba de que el evangelio creciera y progresara. Así le escribe entonces a los filipenses: yo quiero que ustedes sepan, mis hermanitos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. La palabra de Dios no está presa. Lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio. De tal manera, dice el apóstol Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo dice que está pasando algo que de otra manera no pudo haber resultado mejor. Amo el entendimiento, el discernimiento que Pablo tenía. Él dice que sus prisiones se han hecho patentes en el pretorio y a todos los demás. Ahora, digamos algo brevemente para entender estas palabras en su contexto. El pretorio, pese a algunas varias interpretaciones que hay acerca de ello, de si era la casa del César propiamente, como más adelante también habla acerca de ello, o si era un lugar aparte, pero bajo el dominio por supuesto, directo de la casa del César. Lo cierto es que la guardia pretoriana estaba allí. Y esto era una guarnición que estaba compuesta por muchísimos soldados de alta clase, de élite. Y él estaba encerrado allí, rodeado de estos soldados que constantemente se relevaban unos a otros y tenían contacto con nada más y nada menos que el apóstol Pablo, que no cesaba de predicar el evangelio ni cuando estaba preso. Me asombro y me maravilla la sabiduría del Señor, porque usó la cárcel del apóstol de los gentiles para llevar el evangelio, nada más y nada menos que a la guardia pretoriana. Y cada uno de ellos recibía la predicación del evangelio. Es legítimo pensar, es lícito pensar
que sin duda no le recibirían de muy buena manera, siendo contado como una especie de enemigo del imperio, ¿no? Por ser acusado de sedición y de estar en contra del reinado de César y de no sujetarse a los edictos del César. Por supuesto, por esa razón estaba pues preso. Era lógico pensar, o nos es legítimo pensar, que el apóstol Pablo en los primeros días de preso no estuviera siendo bien tratado, que no le prestaran mucha atención, pero que con el pasar del tiempo y el pasar de los años en la prisión, empezaran entonces los soldados a escuchar cuando él dictaba sus cartas a sus secretarios, a sus colaboradores, a su escriba, que toda vez que él iba a escribir una carta, aquellos que estaban de guardia escuchaban esas palabras y estaban allí de primer plano, escuchando de la mismísima boca del apóstol Pablo las cosas que hoy atañen nuestra atención en predicación en una iglesia. Ellos las estaban escuchando en vivo y en directo de la boca del mismísimo apóstol Pablo. Y que de alguna manera con el tiempo, cuando se ablandó un poco más el asunto y le permitían las visitas y las entradas de otros cristianos, de otros creyentes, ellos podían escuchar palabras que nosotros no nos enteraremos aquí, de las cosas con las cuales él le hablaba a los hermanos. Y por supuesto, como hemos de admitir también, las mismas palabras que él hablaba a cada soldado en su relevo. Podemos estar completamente seguros de lo que Pablo hablaba era acerca del Evangelio de Jesucristo, porque estas tristes almas impías andaban errantes como ovejas que no tienen pastor, y el pastor de nuestras almas estaba engrandeciendo su rebaño por medio de su salvación gratuita por la fe en Cristo. Y Pablo era un ministro de ese Evangelio. Así entonces se hizo patente en el pretorio y luego a todos los demás que las prisiones que el apóstol Pablo estaba sufriendo son prisiones por la causa de Cristo y el Evangelio. Que aunque lo trataban como malhechor, ya todos se daban cuenta, tanto en el pretorio como todos los demás que estaban fuera, que el apóstol Pablo no era un malhechor, que lo trataban como un malhechor, pero no hablaba como uno, ni actuaba como uno, no se comportaba como un malhechor. Que todas las cosas perversas de las cuales le pudieran acusar, cualquiera que se acercara a conversar con él, terminaba entendiendo que la causa por la cual él estaba preso era injusta, que lo único que hacía era predicar que hay vida eterna en Jesús, que hay perdón de los pecados por la fe en Cristo. Así que entonces por la cárcel, la prisión, las cadenas del apóstol Pablo, nuevamente el Evangelio fue predicado. Y fue hecho patente que su sufrimiento era para el progreso del Evangelio al final. Esto es increíble. No puedo más que asombrarme, sentirme anonadado y al mismo tiempo golpeado en la cara. De ver el testimonio de un hombre, de un mortal, hecho de la misma carne de la cual estamos hechos nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y ver la manera en la que hablaba con tal determinación y resolución acerca de la prioridad del progreso del Evangelio, aun a pesar o en detrimento de su propia salud, su confort o su libertad, al menos me lleva a ver mi propia miserableza y sentirme indigno de llamarme cristiano. Porque ciertamente muchos de nosotros hemos flaqueado y caído en cosas mucho más minúsculas, por colocarles un adjetivo eufemista, por no decir cosas más ridículas.
El versículo 14, el apóstol Pablo se aproxima y al decir que después que se ha hecho patente ya en Cristo que sus prisiones son por la causa de Él, a todo el pretorio y a todos los demás, como era evidente que el evangelio iba a llegar a todos los demás, esos soldados hablarían con sus familias. La iglesia cristiana en Roma crecería por medio de la predicación del apóstol Pablo, que estaba preso en el corazón de Roma. El apóstol Pablo dice en este texto, que será el texto de nuestra culminación por ahora: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oh, bendito Señor. Hermano, quiero que entienda algo. Para entender un poco mejor las palabras del apóstol Pablo, y voy a darles un toque, una cucharada breve de los primeros siglos de la historia cristiana. Lo que Pablo estaba hablando es algo paradójico, algo que aparenta ser contradicción, pero no lo es. Es perfectamente consistente, es perfectamente congruente. Todo esto que hemos venido hablando acerca de la propagación del evangelio del Señor y la multiplicación de la iglesia en situaciones y condiciones que no parecen humanamente las favorables, tienen su razón de ser perfectamente válida a la luz de la verdad del Señor. Y Pablo dice que la mayoría de los hermanos, no una porción, no una pequeña parte, no la mitad, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por causa de las prisiones y los sufrimientos del apóstol Pablo, se atrevían mucho más y más a predicar el evangelio sin temor. Pudiéramos decir, pareciera eso contradictorio, ¿no? Permítame explicarle. En estas persecuciones suelen utilizarse las prisiones, las torturas, las mismas persecuciones y los martirios como un medio disuasivo para frenar el cristianismo. Sígame en esto. Las persecuciones, las torturas, las prisiones, los martirios son utilizados como un medio disuasivo para frenar el cristianismo. Es decir, que mientras más públicamente hacían sufrir a los creyentes por causa de su fe, esperaban los que perpetraban estos crímenes de lesa humanidad, que aquellos creyentes, al ver lo que les ocasionaban a otros de sus hermanos creyentes por causa de la fe cristiana, tuvieran miedo y abandonaran la fe cristiana, y entonces así acabar con el cristianismo. Esto, lejos de frenarlo, lo expande y lo multiplica. Tengo un sabor de éxodo en la boca cuando leo esto. El faraón sometió al pueblo de Israel, y luego, para achicarlo, para tratar de subyugarlo más y disminuirlo, comenzó a matar a los niños, a los varoncitos, y dio orden que fueran echados al agua, al río. Y dice la palabra del Señor que aún a pesar de todo este decreto, Israel crecía y se multiplicaba más y más. Y como dije anteriormente, las benditas ironías y las benditas paradojas del Señor, fue puesto en esa misma agua en donde otros varones eran ahogados, el que llegaría a ser el líder, el caudillo que dirigiría el éxodo de Israel. Cuidado por nada más y nada menos que la hija del mismísimo faraón, que dio la orden de matar a todos los varones. Yo amo la sabiduría irrefrenable de mi Señor. Y así vemos ahora aquí el cristianismo, en medio de la predicación del evangelio, sufría persecución. Y quienes sometían a persecución, a prisiones, a torturas y a martirios a los creyentes,
tenían en mente que eso era un medio disuasivo para frenar el cristianismo, para ponerle un alto al cristianismo. Lejos de esto, lejos de frenarlo, se multiplicaba y se propagaba más. Por esto Pablo escribía lo que estaba escribiendo. Por esto Pablo escribió a los hebreos en su carta, exhortándoles y animándoles en su epístola a los hebreos. Porque él no solamente le escribió en el capítulo 11 en la Galería de la Fe acerca de las hazañas de los creyentes, ¿recuerda? Sino también en ¿qué? Los sufrimientos de los creyentes, a fin de estimularles en la fe. Paradoja. Aquellos que querían destruir la fe cristiana perseguían, torturaban, echaban en la cárcel y martirizaban para frenar el cristianismo. Y he aquí, un apóstol de Jesucristo utiliza todos esos sufrimientos para estimular y darle empuje al cristianismo. Morir no temo yo. Así dice el himno, ¿no? Aleluya. El apóstol hablaba acerca de esos diversos y cruentos sufrimientos y martirios de ellos para estimular la fe de los lectores. Y este pensamiento que encontramos del apóstol Pablo aquí en Filipenses 1:14, al decir que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por causa de los sufrimientos del apóstol Pablo, dejaban a un lado el temor y predicaban el evangelio, implica necesariamente que cada uno de estos creyentes calculaba su costo. ¿Me suenan esas palabras, hermanos? Porque estoy citando a Cristo. Cualquiera que quiera seguirme, dice Jesucristo, cualquiera que tiene el deseo de seguirme, ¿qué dice? Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Tercero y último, y sígame. Y no, hermano, no iba para una rumba, iba al Gólgota, al lugar de la calavera, al Calvario, a morir. El cristiano no toma su cruz para ir a divertirse, toma su cruz para seguir a Cristo y morir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El cristianismo primitivo entendió claramente estas palabras de Jesucristo y se negaban a sí mismos. Y lejos de ser un medio disuasivo para apostatar de la fe cristiana, aquellos martirios se convertían más bien en una especie de combustible para la predicación del evangelio. Y los hermanos, al saber lo que Pablo le sucedía, tomaban más ánimo y dejaban a un lado el temor de la muerte y predicaban el evangelio. ¿Por qué? Porque predicaban en el evangelio que la vida eterna es efectiva en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puede temer a la muerte en este mundo quien predica que la vida eterna es real en Cristo Jesús? Que quien está en Cristo Jesús no perecerá jamás. ¿Cómo puede temer a la muerte? Sería completamente inconsistente. Así que lo que procuraban los destructores de la fe cristiana, o los que pretendían ser destructores de la fe cristiana, lo que ellos perpetraban contra nuestros hermanos, lo que hacía era estimularlos más y más a la predicación del evangelio, a la multiplicación de la iglesia. Y Dios bendecía y se multiplicaba la iglesia. Y mientras ellos se jactaban diciendo: los hemos perseguido de tal modo que no viven bien y se meten en las catacumbas, allí en las catacumbas Dios multiplicaba de tal manera que generación tras generación abundaban los creyentes. Esto no puede ser ignorado, hermanos. Les dije que les daría una cucharadita de la historia de la iglesia. Esto es una pequeña cucharada. Eusebio, historiador, en su historia eclesiástica, en el capítulo 8,
narra que en aquellos primeros siglos, dice, las mujeres inspiradas por la palabra de Dios se mostraron tan valerosas como los hombres, y algunas fueron sometidas a las mismas pruebas que los hombres, y además consiguieron los mismos premios al valor que ellos. Estas son las mujeres de la iglesia primitiva, hermanos. Porque bastante hemos hablado de los hombres, ¿verdad? Claro que sí. Pero estas son las mujeres de la iglesia primitiva, alcanzando los mismos premios al valor, decía Eusebio, sometidos a las mismas pruebas, torturas y crueldades que los hombres, y resultaban igual de valerosas, de valientes que eran los hombres. Dice la historia eclesiástica que en el tiempo de Diocleciano, una hermana en Cristo, una santa llamada Irene, una joven virgen, fue apresada por poseer en su casa porciones de las Escrituras, esas que permanecen sin ser leídas en nuestras casas hoy día. Apresada por poseer en su casa porciones de las Escrituras, de esas Escrituras completas que tenemos en nuestras casas hoy. Y ella fue expuesta desnuda en un lupanar con el fin de hacerla renegar de su fe, y permaneció firme hasta el fin, y fue condenada luego a morir en la hoguera. Y según el derecho romano, hermano, quiero que usted sepa, una virgen no podía ser condenada a muerte. Así que el verdugo procedió a violarla primero, para entonces poder darle el martirio. Y esta mujer no renegó de la fe. Por poseer una porción de las Escrituras en su casa, de esas Escrituras que tienes entre tus piernas ahorita, de esa que solemos despreciar diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. En otro tiempo, y de quien hemos hablado también en este púlpito, se martirizó una joven llamada Perpetua, junto con su sirvienta Felicitas o Felicidad. Estaba casada por supuesto, con su esposo, y estaba embarazada Felicitas. De hecho, ella parió en la cárcel. Perpetua era una joven de tan solo 22 años, hermanos. Hija en una familia adinerada y educada con mucha altura. Estaba legítimamente casada y tenía un pequeño hijo de pecho. Y Perpetua renunció a todo esto antes que renunciar a la preciosa fe cristiana. Y como no renunciaba a la fe cristiana, entonces fue cruelmente maltratada, junto con todos sus hermanos y amigos de la fe cristiana. Echados a las fieras. Y como las fieras no acabaron con ellos en la totalidad, entonces en el Coliseo pues clamaban, sedientos de la sangre de ellos, que fueran asesinados por medio de la espada de los verdugos. Su biografía de estos tiempos ella la escribió de pluma y pulso, ella misma. Evidentemente ella no culminó su testimonio. Alguien más lo hizo en su lugar. Se cree que el carcelero de ellos fue quien culminó la biografía y el testimonio de su martirio, culminando no solo las palabras de Perpetua, sino anexándose él mismo como fruto de la predicación que de estos hermanos hubo en la cárcel, anexándose él mismo a la fe cristiana y más adelante al martirio
por la fe cristiana. El carcelero. ¿No le suena eso? Se dice que el verdugo era joven e inexperto y que cuando desenvainó su espada para acabar con la vida de Perpetua, antes de eso Perpetua estuvo de pie y dado que un toro salvaje, una vaca loca, les había hecho mucho daño, ella estaba desarreglada, se puso en pie y se arregló y dijo: no es legítimo entrar a la presencia de mi Señor hoy en la gloria y que yo ande con tristeza y desarreglada. Y erguida se preparó su cabello y se dispuso a recibir la muerte. El joven e inexperto verdugo le dio varios golpes con la espada y solo alcanzaba a sentarle golpes en las vértebras y no a darle muerte, pero multiplicando así el sufrimiento. Y Tertuliano, que al parecer estaría en medio de quienes presenciaron y testificaron este martirio, narra que Perpetua tomó la hoja de la espada del verdugo y la dirigió hacia su propia garganta, como diciéndole: no es así como debes hacer partir mi vida al Señor, es por aquí. Y así, empujando la vaina Perpetua, empujando la espada, la hoja de la espada, Perpetua partió a la gloria del Señor y derramó su sangre allí. Y nosotros decimos al ver esto: el cristianismo está siendo acabado, ¿no? El cristianismo está siendo destruido, ¿no? Cuando la sangre de nuestros hermanos es derramada, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? Está siendo destruido el cristianismo. Pues ese es el pensamiento de quienes persiguen. Pero no es el pensamiento del apóstol Pablo visto aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 14. Él decía que mientras veían su sufrimiento, los hermanos cogían más ánimo, apartaban a un lado el temor y predicaban el evangelio. Y la iglesia era crecida. Y el progreso del evangelio era evidente. El mismo Tertuliano, que vivió entre mediados del segundo siglo y el tercero, habló acerca de esta misma Perpetua, de Secúndulo, de Felicitas y su esposo, del pastor que murió con ellos allí. El pastor no había sido apresado el día en que ellos fueron apresados. Mas cuando supo que esto había acontecido, después de varios días de ayuno y agonía y dolor porque sus hermanos estaban en la cárcel, él fue voluntariamente y se presentó el día en el que ellos allí, Perpetua, Felicitas, Secúndulo y cada uno de ellos allí, estaban colocados allí para presentar incienso al César, al emperador. Se presentó allí, cada uno de ellos se negó, y después de que se negaron, había llegado el pastor, el obispo de ellos, y se le preguntó: ¿y usted qué hace aquí? Yo soy uno con ellos, yo soy el pastor de ellos, entonces tú también morirás con ellos. Adelante. Voluntariamente. Cuando nosotros leemos de estas cosas, los incrédulos tiemblan de pavor. Los incrédulos que están dentro de las iglesias tiemblan de pavor. Y dicen: no, eso no. Yo no me metí a cristiano para eso. Para eso no. O como le rogaba, ¿no?, su padre a Perpetua. Le decía: hija, ni siquiera tienes que hacerlo en serio. Hazlo de mentiritas para que ellos crean y salva tu vida. ¿No tienes cuidado de tu propio padre, de las canas de tu padre? ¿No tienes cuidado de tu propio hijo de pecho que te necesita? ¿No tienes cuidado de tu madre y tus hermanos? Me deja un sabor de boca de las palabras de Cristo.
Quien ama a padre, a madre, a hermanos, a hijos, más que a mí, no es digno de mí. Y Perpetua dijo a toda voz frente a todos: no soy cristiana. No sacrificaré a un Dios distinto que a mi Dios. Y aunque su padre estaba abrazado a sus pies y rogaba con lágrimas, y aunque tenía un hijo pequeño de pecho, y aunque tenía un estatus y un confort que apenas ella presentara el incienso estaría nuevamente en libertad y gustando de estas cosas, no lo quiso así. Ella aspiraba a gustar una gloria mayor que la que tenía en esta tierra, aun cuando había sido criada con gran altura, con gran alcurnia, con gran poder. Sanguis martyrum semen Christianorum, decía Tertuliano. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y dije que terminaría con Hechos capítulo 1, versículo 8, hablando acerca de esto, porque es precisamente a donde quería ir. Cuando el Señor Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, ahí en ese texto: y me seréis testigos, es decir, para comunicar el Evangelio, predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra que nuestro Señor Jesucristo utilizó y la cual recoge Lucas en su segundo libro, en los Hechos, la palabra que él utilizó para testigos es la palabra griega mártires, de donde viene nuestra palabra mártires. Qué cosa, ¿no? Cómo cambia nuestra noción de las cosas al tener entendimiento de ellas. Cristo no les prometió una vida fácil, les prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Y es lo mismo que pasa hoy. El Evangelio se sigue expandiendo hasta lo último de la tierra, como Jesucristo prometió. Y Jesucristo está con nosotros como Él mismo prometió. Y aún en medio de las más crudas, cruentas, crueles persecuciones, prisiones, martirios o lo que sea que ellos, el mundo, pretenda someter a la fe cristiana, Jesucristo ha dicho claramente, Mateo 16, ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que un creyente que ama a Cristo verdaderamente, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, de la tortura, del martirio, no escoge aferrarse a la comodidad. Al contrario, siente un vivo fuego, un vivo celo en su interior que lo lleva a predicar y anunciar el Evangelio, a enseñar a todos que guarden aquello que el Señor nos ha mandado, a llenarlo todo con el Evangelio del Señor, a participar del progreso del Evangelio. El creyente, al escuchar de estos testimonios, no puede hacer menos que desechar el temor. Hace lo contrario a lo que se propone el perseguidor. No prediques, predicaré. Serás preso si predicas, predicaré aún así. Y desde la cárcel también. Y si muero solo le predicaré a las paredes. Como Richard Wurmbrand. Oh, bendita gracia del Señor. Mientras estuvo en hacinamiento solitario, escuchó que había alguien del otro lado de la gruesa pared, porque escuchaba ciertos sonidos en la pared. Resulta que en la pared de al lado había alguien que sabía código Morse. Richard Wurmbrand le predicó el Evangelio en código Morse a través de la pared que estaba al otro lado. Y se convirtió. Y lo conoció antes de morir en la habitación de los muertos, a donde llegaban desahuciadas a la gente, las que sabían que se iban a morir. Allí lo conoció. Cuando le dijo,
No sé cómo llegué al Evangelio. Alguien me predicó detrás de una pared con código Morse. Y ahora amo a Cristo. Bendita gracia. Dije, yo soy el que te predicó. Hermano, ¿no lo entendemos? ¿Acaso no han sido abiertos aún nuestros ojos para ver la gloria de Cristo? Para saborear la gloria que nos espera. ¿Es que aún no vemos participación en nuestras almas de esa gloria prometida? ¿Por qué vendemos por tan poca cosa, las glorias prometidas a nosotros? Y vemos a Judas vender a Cristo por 30 monedas de plata y nosotros le vendemos a diario por cosas menores a ellas. ¿Por comodidad? ¿Por qué no predicas el Evangelio? ¿Por comodidad? ¿No quieres perder tu status quo? ¿No quieres ser tenido por un necio? ¿Por un retrógrado? ¿No quieres ser tenido como alguien digno de muerte en esta vida? ¿Acaso no recuerdas lo que está escrito? Que cuando el mundo creía que los creyentes eran indignos, como ha sucedido, que los creyentes eran indignos de la vida, dice la palabra del Señor que Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y que más bien la tierra no era digna de poseer a los hijos de Dios. ¡Wow! ¿Y tú quieres vivir esta vida para ti? ¿Para tu proyecto? ¿Para tu propia agenda? ¿Realmente has creído en Jesús? ¿Cuál Jesús? Si es en este Jesús del que hemos predicado en esta mañana, siguiendo la mente y pensamiento del apóstol Pablo, el apóstol a nosotros, los gentiles, si es este mismo Cristo, debes ver que algo dominaba los pensamientos del apóstol Pablo, y esa era la predicación del Evangelio, el progreso del Evangelio, la multiplicación de la iglesia, eso por encima de su propia salud, de su propia integridad, de su propio confort, su propia libertad. Todo queda por debajo del nombre del Señor y su salvación por gracia a través de su Evangelio. No quiero aportar ninguna reflexión final a todo esto dicho, porque creo que en quien habita el Espíritu Santo, las palabras habladas hasta este momento serán como profundas punzadas en su alma que lo llevarán a ya no estar más quieto y empezar a obrar para la honra y gloria del Señor y la expansión del Evangelio de Cristo en la tierra que Él nos ha colocado hasta la venida de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, Señor Dios bueno, ninguno de nosotros es digno de recibir alabanza de tu parte. Con todo hay algo que nos constriñe, y es ver que precisamente aquellos que despreciaron sus vidas en esta tierra con tal de alcanzar aquella vida eterna, de propagar tu bendito y santo Evangelio, poder tuyo para salvación a todo aquel que cree, tú hablas de ellos las cosas más hermosas. Padre, evidentemente nosotros no queremos abalanzarnos hacia la muerte, a menos que fuera puesta en tela de juicio la verdad de tu palabra, a menos que fuera intentado refrenar tu Evangelio o tu palabra en nuestros labios, que intentaran obligarnos a esto, como muchas veces en el pasado ha sucedido con nuestros hermanos. A menos que estas cosas ocurrieran, nosotros no queremos abalanzarnos a la muerte. Pero, oh bendito Dios, quiero rogarte en esta mañana que pongas en nuestro corazón la disposición de afrontar cualquier cosa que venga por la causa de tu nombre. Que podamos decir como el apóstol Pablo allá en Hechos, capítulo 21, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir por la causa de Cristo y su Evangelio. Que seamos capaces de decir junto con el apóstol Pablo en esta maravillosa carta que estamos estudiando, en los versículos que más adelante estudiaremos,
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Transforma, te ruego, el corazón de tu iglesia. Haznos volver a ti, Señor. Haz que ardan nuestros corazones dentro de nosotros. Haz que ardan nuestros corazones por tu palabra, por el amor al conocimiento y al discernimiento. Abundar en ello para aprobar lo que sea mejor, para saber lo que es mejor, lo que es tu voluntad, y estar dispuestos y tener una profesión genuina y una conducta irreprensible, y abundar en frutos de justicia para tu gloria. Y que los sufrimientos que vayamos a enfrentar, si es que hemos de encontrar algún sufrimiento muy grande, que esto más bien suceda y que tu evangelio le sea surtido progreso. Eso sí es un sufrimiento digno, Señor. No importa qué tan horrendo sea el sufrimiento. Es un sufrimiento que vale la pena recibir si hay progreso de tu evangelio por medio de ello. Es una cárcel digna de recibirse si con ello podemos predicar tu evangelio a un alma más. Danos este entendimiento, Señor. Abre nuestros corazones. Transfórmanos, Señor, te ruego. En Cristo Jesús te rogamos estas cosas. Amén.